Amigos, buenas tardes. Bienvenidos al conversatorio Creación de la Cultura Empresarial organizado por Feedback Comunicación Empresarial. Yo soy Cindy Guaripata Yizuka, directora fundadora de este programa educativo para comunicadores. El día de hoy tenemos a una invitada de lujo. Ella es Úrsula Franco y quisiera que puedan conocer un poquito más de ella. Estudió periodismo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Llevó un máster en Dirección de Recursos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid. Es ganadora del Women Marketeers 2019 en la categoría Endomarketing, premio de mercado negro e Ipsos. Úrsula tiene las siguientes publicaciones: El CEO de las tablas, Romper la cuarta pared y El arte nos salvará. Úrsula también es expresidenta de la Asociación Peruana de Comunicación Interna, APECI, y actualmente ocupa el cargo de subgerente de Comunicación Interna y Cultura en Ferreycorp. Úrsula, bienvenida a Feedback Comunicación Empresarial. Hola, muchas gracias, Cindy. Gracias por la invitación y bueno, hola a todos los que están conectados. Gracias a ti. De hecho, que estos temas de cultura, comunicación interna, son muy necesarios para todos los profesionales en comunicaciones y realmente es un placer poder contar contigo sabiendo que has tenido experiencia específicamente en estas áreas y de hecho vamos a poder aprender, vamos a poder conversar y el público va a tener la oportunidad de hacer preguntas. Entonces nosotros estamos muy agradecidos por ello, Úrsula. No, gracias a ustedes por el espacio y por la oportunidad. Bien, me gustaría que me puedas acompañar a explicarles al público un poco acerca de la estructura de estos conversatorios por si es la primera vez que ellos nos están viendo. Dentro de lo que es los formatos que realizamos en Feedback Comunicación Empresarial, este conversatorio tiene 3 partes. La primera es en la que tú pues, nos comentas acerca de tu experiencia, ¿no? Gestionando la cultura, lo que es la comunicación interna. Después vamos a hacer un análisis acerca de los puntos más resaltantes que has mencionado dentro de esta ponencia. Y finalmente, pues el público, como había dicho, va a tener ese momento de poder conocer un poco más, de hacerte preguntas, para que por supuesto lo puedan aplicar dentro de sus empresas. Entonces, esa es la estructura, Úrsula, que vamos a seguir dentro de este conversatorio. Y bueno, sin más preámbulos, podemos iniciar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Yo cuando me contacté con el equipo de Feedback les decía que parte de mi interés personal está basado en el arte, cómo el arte nos va a sobrevivir a todos, como dijo Leo Amaya, que es una cantadora flamenca. Creo que en estos tiempos de pandemia hemos visto cómo el arte también nos ha ayudado a transitar distintos momentos, así que yo les pedí hablar desde mi experiencia. Tengo 10 años dedicada exclusivamente a la comunicación interna y en estas últimas semanas hay 3 premisas que he venido repitiendo en algunos espacios y no quería que este fuera la excepción, sobre en qué creo y en qué se basa la presentación. Uno, esta es una foto que tomé no sabía que iba a ser mi último viaje este enero que cumplí 40 años en un museo de Los Ángeles y esta foto la tomé porque es lo que creo, ¿no? El arte es una forma de esperanza, es ver la vida desde otra manera, es un camino de aprendizaje, autoaprendizaje. Y en estos meses, curiosamente, llegué a un artículo de una autora que les recomiendo, si es que no la han leído, es Frances Frey y Anne Morris, que es su esposa, y ella justo decía que la desesperanza es lo opuesto al liderazgo. Si nosotros como líderes le perdemos la fe a nuestra gente, muy poco vamos a hacer para desarrollarlo. Entonces me pareció también un enlace muy bonito, y Brené Brown, que es una especialista en temas de vulnerabilidad, una investigadora de Austin, Texas, tiene esta frase que es maravillosa, y vamos a ver más adelante por qué es tan maravilloso, ¿no? Que es lo que somos, es cómo lideramos. Y yo le añadiría, dado que este es un público de comunicadores, quienes somos es cómo lideramos y cómo nos comunicamos. ¿Qué formas y qué tipo de diálogos queremos abrir en las organizaciones o qué tipo de conversaciones nosotros estamos propiciando? Además, como les dije, mi propósito personal es acercar el arte a la empresa.
Y esto se inició en el 2010, tomó su tiempo, digamos, que nazcan mis dos hijos de papel y de ahora digitales. Yo les he dicho que estoy 10 años en el mundo de comunicación interna, antes veía relaciones públicas y antes tuve mis prácticas en el diario La República. Y muchos de los clientes con los que interactuaba siempre tenían una misma, digamos, un mismo desafío. ¿Cómo hago para conectar a mi público interno? ¿Cómo hago para que entiendan la visión, la misión, el propósito? ¿Cómo les hago entender o que vivan los valores de esta obra organización? En el 2010 vi una obra de teatro que dirigió Juan Carlos Fischer. Esa obra duró 3 horas en el Teatro La Plaza en Larcomar, en Lima, si es que hay gente que se está conectando de otros lados. Y yo ese día fui con mi mamá y le dije que cómo había hecho Juan Carlos Fischer para tenernos a todos atentos 3 horas con un mini break, y además tenía en el elenco a 12 protagonistas de la talla de Norma Martínez, Miguel Isa, Claudia Dahmer, que ya no está físicamente en este mundo, y cómo todos jugaban tan bien los roles. Así que le conté la idea de tener esta analogía entre el teatro y el mundo de la empresa, y mi mamá dijo, qué bacán, y yo dije, es mi mamá, ella me va a dar ánimos, tengo que testear esta idea. Luego de testearla, seguí adelante y busqué en la Real Academia Española, que es lo que están viendo ahí, cuál es la definición de teatro. Y yo tomé la 4ª acepción, que es el lugar en el que ocurren acontecimientos notables y dignos de atención. Y creo firmemente que todos nosotros, los que trabajamos en organizaciones, estamos en organizaciones que tienen o lideran acontecimientos notables y dignos de atención. Además, quería compartir con ustedes esta frase que leí un día que se celebró el Día Mundial del Teatro, y es: el teatro es un acto de fe. Metemos un montón de extraños en una habitación. Las luces se apagan y luego todos soñamos el mismo sueño. Nuevamente, si ustedes cierran los ojos por un momento o quitan la palabra el teatro y ponen su empresa, el nombre de la empresa donde están trabajando, practicando, la organización en donde estén, ¿acaso no es lo mismo que hacemos nosotros como colaboradores? Es un acto de fe de la empresa y del colaborador, y todos los que trabajamos ahí, quienes estamos en cultura y en comunicación interna, esperamos que todos sueñen el mismo sueño, que cada quien lo sueñe de repente de manera distinta, pero que tengan un ideal común. Así que ese es el nacimiento del CEO de las tablas y romper la 4ª pared. Y me gusta el nombre de este programa de feedback porque el feedback es algo muy presente en el teatro. Yo he tenido la suerte de conversar con estas personas como Norma Martínez, Sergio Yusera, Mariana Daltaos, Gonzalo Benavente Seco fue el director del documental Largo Tiempo, Juan Carlos Fischer, Franco Isa. En la segunda, en Romper la 4ª pared, tuve la oportunidad de entrevistar a Wendy Ramos, Paul Vega, Pietro Civil, un actor a quien admiro mucho, Giovanni Sixia, Carlos Galeano, Nishme Sumar, etcétera, etcétera. ¿Y por qué el teatro? Creo que y el arte, ahorita lo podría decir, tiene estos componentes que Jimena Lindo me dijo, ¿no? El teatro es el gran maestro, es como si tuviera todas las pautas que debería seguir en la vida, desde vivir el presente, la escucha, estar con el otro, la empatía y el trabajo en equipo. Es decir, una cultura que todos esperamos ver en una organización. Y yo durante estos meses de pandemia y al inicio de la cuarentena volví a entrevistar a Carlos Galeano para preguntarle si los tipos o el perfil del líder que yo había descrito en el CEO de las tablas se mantenía, o él que creía que habían otros componentes. Él me dijo que se mantenían, y hablamos de unos 4 adicionales que les voy a mostrar más adelante. Pero así como el teatro y el arte tienen una filosofía tan bonita, tan humana, y yo quiero que este encuentro tenga una certeza, que de esto no se trata salir con unas recetas o etiquetas, porque yo sí veo mucho, no solo en el mundo de la comunicación interna, sino en general, tratando de etiquetar a las personas, los conceptos, que las 4C, que el contexto buca, que si tu comunicación es hot o es off, que las 3D. Yo como comunicadora entiendo que tenemos que comunicar, valga la redundancia, de una manera memorable, que sea fácil de recordar,
pero que eso no signifique ponernos etiquetas que nos limiten la creatividad. Estoy justamente llevando ahora un curso de redacción creativa y justo ayer la profesora decía, clasificar nos relaja, ¿no? Nos da tranquilidad, como que clasificar algo ya nos permite tener cierta tranquilidad. Esta es una foto que tomé en Ayacucho el año pasado y esto es lo que yo no esperaría de una cultura organizacional, ni tampoco de este conversatorio. No es que van a haber recetas de cómo encajo cada cosa, sino más bien no solamente buscar etiquetas y data, sino entender, como bien dice Brené Brown también, que detrás de las personas hay historias que también son información valiosa para poder hacer nuestras estrategias de comunicación. Así que este es un conversatorio en el que yo espero tomen algunas ideas que les permitan romper algunos marcos teóricos, incorporar otros, sacar algunos más, y que sea un viernes un poco diferente, espero. Yo cuando hablo de este tema me pongo así, siempre pongo esta imagen porque es real, me emociona mucho, tengo muchas ideas y bueno, hay que ordenarse en estos minutos que tengo. Esta es una imagen que tomé de un curso que llevé hace 4 años de Change Management, un seminario en realidad en Nueva York, y uno de los expositores puso esta imagen de un evento natural, pero que hoy posiblemente pueda ser el COVID o en otro momento u otro cambio u otra situación que nos ponga así en la organización. Y no solo en la organización empresarial, sino piensen en una organización familiar. Pasan eventos y tenemos quiebres, brechas. ¿Cómo hacemos para que todos y todas las personas que forman parte de esa organización, el COVID no los separe, el huracán no los separe, el terremoto no los separe? ¿Qué tenemos que enmendar para que ese equipo florezca y esté más, digamos, soñando ese mismo sueño que todos esperamos? Así que hablando de cómo prender fuegos, que es una cita muy hermosa que me dijo Carlos Galeano en la pandemia, que vamos a ver más adelante, una de las cosas que quería compartir, si es que todavía no han leído el libro El CEO de las tablas, yo cuando busqué la analogía, o sea, ¿qué podemos aprender quienes estamos en las organizaciones y en particular los CEOs, los gerentes general y los líderes de equipo de un hombre o mujer de teatro? Yo les pregunté cuáles son esas características que les permiten contar la historia. Y estas son las características que dijeron, y quiero hacer una precisión, porque algunos dirán, bueno, eso es mundo del teatro. Y yo les puedo decir que en 10 años en comunicación interna, y sobre todo en mi trabajo en apoyo a comunicación, donde hice muchos, ya no recuerdo cuántos diagnósticos de comunicación interna, también de cultura y otros, son las mismas competencias que piden los colaboradores de sus líderes. Así que voy por el primero. Lo que más se espera de un CEO de las tablas o un CEO organizacional es que tenga conocimiento de la historia que quiere contar. ¿Cuál es ese norte? ¿Hacia dónde vamos como organización? 2, escuchar. Y ahora con la virtualidad, quienes estamos en home office, ¿cómo hacemos una escucha real? Prender la cámara, tener conciencia de los movimientos también no verbales es mucho más difícil, pero ¿cómo hacemos para traspasar la pantalla y realmente escuchar a la persona con todo su día y cómo está pasando esta situación también? Comunicar bien, claramente, hacia dónde vamos, sin jergas que la gente no entienda, muy claros y directos, ponerse en el lugar del otro. Y esta frase, Sergio Yusera, que es el director de teatro de la Universidad Pacífico, actor y director además, me decía, es como si a veces los jefes se hubiesen olvidado cuando la vaca fue ternera. Piden cosas o exigen cosas y no se ponen realmente en el lugar de la persona que tienen ahí. En su caso, él me decía, y los directores que entrevisté que también habían sido actores, me decían, nos es mucho más fácil a nosotros dirigir porque somos conscientes que a veces lo que pedimos requiere mucho tiempo, ¿no? A veces nosotros le pedimos al actor llora o seduce a esa persona, pero de repente no logra esa acción y ellos decían, yo como director, directora, tengo que ser uno más claro y también ponerme en su lugar y decir, bueno, hoy día no lo va a poder representar, tenemos que encontrar otro camino para que llegue a seducir a la otra protagonista. Número 5, confiar y ser confiable.
Acá les recomiendo una fuente de una consultora que se llama Franklin Covey, y tiene un término que me encanta, que es: ¿qué tan fácil haces tú a la gente de tu equipo que te diga la verdad? Y la verdad, además, es un concepto que me encanta del mundo del teatro y que vamos a ver un poquito más adelante, pero ¿qué tan confiables o nuestra gente confía en nosotros? ¿Les hacemos fácil que nos digan la verdad o cada vez que subimos la escalera jerárquica nos alejamos más? 6, el trabajo en equipo. Mucha colaboración, realmente nosotros como espectadores, quizá para nosotros hayan actores y actrices protagónicos y secundarios. Yo he tenido la suerte de ver ensayos de obras, ensayos generales y pruebas, gracias a Carlos Galeano y a Roberto Ángeles. Y, por ejemplo, un chico, Fred, que era uno de los que ayudaba en la producción, se sentía y era tan protagonista como en ese momento otro de los actores que nosotros de repente conocemos. Hay conciencia real que lo que más prima es la historia. Y finalmente, estar presente. En Romper la Cuarta Pared, Jimena Lindo me dijo, en el teatro estás o estás, porque una desconcentración en ese momento en vivo te hace perder la conexión de la obra y la conexión con la persona que tienes al frente. Otro punto importante creo que es el dejar el ego afuera. Y acá los actores me decían que podrías tener al mejor actor, pensemos en el mejor colaborador que podamos tener, pero nosotros vamos a poner, en riesgo la cultura de nuestra organización porque tiene entre comillas, las destrezas técnicas, pero no así las destrezas humanas o conexión. Ellos me decían que estaban dispuestos y de hecho una de las directoras me dijo, yo dejé ir y le pedí que se vaya uno de los actores porque era para él ese papel, pero estaba distorsionado todo por el ego tan grande. Otra cosa que seguramente muchos de ustedes han escuchado, hace unos años se habla de transformación cultural, de innovación, de lo importante que es abrazar los errores, de equivócate rápido y aprende, pero a veces eso, como los valores, queda en el discurso, ¿no? Porque cuando viene el error se castiga. Y eso no sucede en el mundo del teatro. En el mundo del teatro se busca el error, y esta es una cita de Carlos Galeano, que dice, en el proceso de creación de una obra, no solamente estoy consciente de que en algún momento puede sobrevenir alguna crisis, sino que casi todos juntos estamos buscando la crisis. Esa crisis es fundamental para llegar a ese lugar desconocido, insospechado, pero que ciertamente aguarda lo mejor. Yo me pregunto en cuántas culturas organizacionales realmente se ve el error o el fallo como un lapsus genial, que es un título de una columna de Mariana de Altaus. Ella también decía, ser conscientes del mensaje que nos da la herida, o ser conscientes, por ejemplo, en una situación como la que estamos, ¿qué podemos sacar de bueno de esta situación para nuestras organizaciones y despertar nuestra creatividad? Así que hablando de fuegos, nosotros como líderes o quienes lideramos equipos, tenemos muchas personas de repente en nuestro equipo, si pensamos a nivel macro, a muchos colaboradores, muchos fósforos en nuestra organización, y para encender esos fósforos no podemos estar así. Y acá quiero hacer una aclaración, porque no es que el líder nunca puede estar como vemos este fósforo, porque sería no humano, ¿no? A veces he escuchado a algunas personas que dicen, no, el líder no se puede quebrar, el líder no puede esto o aquello, y creo que tenemos que más bien humanizar más a los líderes. O sea, el líder come, el líder va al baño, el líder llora. Una frase que tiene Wendy Ramos, que es, continuamente estamos mostrando la tarjeta de lo que somos. Y no, a veces hay que tratar a las personas como lo que son personas. Quitémosle la etiqueta del gerente, del practicante, del baby boomer, del millennial. Ahora, justamente en épocas de COVID, también hay muchos estigmas, ¿no? El que tuvo COVID, el que no tiene COVID. Entonces, somos humanos finalmente, y para mantener encendida esa llama, yo, como les dije, volví a entrevistar a Carlos Galeano y también a Lourdes Carlín, que he traído un cachito para mostrarles la última publicación, de si estos valores se mantenían vigentes o estas características del líder, porque además McKinsey sacó en marzo me parece, un artículo sobre qué tipo de líder necesitamos en medio de una pandemia.
y coincidieron con las características que me comentó Carlos Galeano y que hemos visto en el CEO de las tablas y romper la cuarta pared. Uno, el autoconocimiento. Y esto también está en una fuente que les recomiendo, que es el CCL, el Center of Creative Leadership, donde dice que 4 de las competencias clave de cualquier líder es el conocimiento, la agilidad para aprender y la comunicación. Entonces, Carlos dice lo siguiente, y si yo quisiera que se queden con algo de la presentación, yo diría que esto es lo fundamental. Un líder debe ser alguien que acompaña desde su propio proceso el proceso de los demás. Si no hay un conocimiento real de uno mismo, una exploración de una propia sensibilidad en tu propia historia, un intento de integración, difícilmente con un universo tan chiquito voy a poder acercarme al de los demás. Si linkeamos o juntamos la frase de Brené Brown sobre lideramos según las personas que somos, y lo enlazamos con lo que dice Carlos, bueno, ¿qué tanto tenemos nosotros que dar como personas? Y no solo pensemos en el líder de equipo, sino en el líder de Cindy como líder de Cindy, el líder de Úrsula como líder de Úrsula, en autoconocimiento. Otro tema que yo les decía que me encanta del teatro es que ellos siempre hablan de la verdad en el escenario. No es que yo juego a que seduzco, no es que yo juego a que como, sino en el escenario lo hago. Eso sucede. Y la verdad tiene que ver también con una frase que tiene Brené Brown, y esa soy yo cumpliendo 40 años. Y que nuestros equipos nos conozcan. Otro punto, otra competencia de la que hablamos con Carlos, con Lourdes, y que también está en el artículo de McKinsey, es un líder. En estas épocas necesitamos líderes con coraje. A mí me gusta decirlo, un rebelde con humanidad, que rete el status quo, pero no a costa de los otros ni las otras. Y acá lo enlacé con una cita de Valeria Escandón, que también entrevisté para mi libro, y ella decía, yo diría un líder con C de conexión y cojones, ¿no? Realmente el poder que tiene la comunicación para derribar barreras, bien utilizada, nos puede ayudar muchísimo. Otro punto, la vulnerabilidad, que ya les había hablado. Brené Brown es una especialista e investigadora del tema, y enlazado al mundo del teatro, que es lo que he estado investigando en los últimos años, y Pietro Civile, que es un actor al que admiro, él me decía, a mí me gustan los actores con cicatrices. Brené Brown dice, los líderes vulnerables. El vulnerable es valiente, se para al frente y se muestra como es. Si tomamos la filosofía del clown, y quienes no han llevado un curso con Wendy Ramos, ojalá lo hagan, y otras escuelas como Fiorella, la vecina, es justamente desnudarte de todo y que la gente conecte contigo. Esta es mi ahijada Lucía, que el 14 de abril cumplió un año y yo no pude, como todos, no viajar. Y yo creo que otra competencia que menciona McKinsey, que hablamos con Carlos, y en el mundo del teatro, es la curiosidad constante. Digamos, Julio Ramón Ribeiro habla del eterno aprendiz, de esa persona que no se cansa de aprender de distintas, además, esferas. Por eso yo siempre, cuando me preguntan qué más estudiar, si estoy en el campo de las comunicaciones y ya estudiamos comunicaciones, yo diría que estudien otras cosas. Estoy leyendo ahorita un libro sobre el tarot y hablan de la polinización cruzada. Y el tarot como método creativo, además, no para otros fines. Así que la curiosidad, ser esos recolectores de experiencias, de personas, sabores, estudios, como dice Jimena Lindo, realmente aferrarnos a la creación y no a la rutina. Cuando yo la entrevisté me dijo, Úrsula, si en la organización en general nosotros queremos mantener la pasión y el fuego, si a ti te gusta la ensalada de tomate con lechuga, te encanta, Úrsula, del 1 al 10, 10, pero todos los días comes eso, bueno, va a llegar un momento en que la lechuga y el tomate ya no va a ser 10 sobre 10. Así que, en resumen, como ven, estas competencias de las que hablan McKinsey, el CCL y otros centros o personas especializadas en el liderazgo que se espera en un contexto como este, está en el mundo del teatro. Ser consciente, ser verdadero, ser curioso, tener coraje. Y yo sé que me quedan pocos minutos solamente para cerrar.
esta publicación que he sacado hace un mes, en un domingo de cuarentena, entrevisté a Lourdes Carlín, que es directora de Alma Gitana, bailadora y terapeuta de artes expresivas, para entender un poco qué más podemos aprender del arte, pero qué más podemos aprender del flamenco. En mi caso, además, no solo fue una entrevista, sino que yo soy alumna de la escuela, así que veo en carne propia, y ahora por el Zoom, cómo esos pilares de liderazgo y de la cultura y la comunidad se hacen presentes en este ámbito del flamenco. Así que, volviendo a Frances Frey y de manera rápida, Frances Frey habla de estos 3 pilares de liderazgo. Los mismos pilares que yo veo en Alma Gitana y en Lourdes Carlín. 1, la confianza. Y la confianza se da cuando hay empatía, cuando hay conocimiento. Recordemos el saber en el CEO de las tablas, que sepas hacia dónde vas, que tengas conocimiento y autenticidad. Y el punto fundamental y diferente de Frances Frey es el amor. Ella en una entrevista, cuando le preguntaron sobre el amor, recibió algunas burlas o le decían, ¿de qué hablas? ¿Por qué hablas de amor en una organización? Y ella dice, no, sí, tenemos que hablar de amor. Y es un amor, como ella dice, de alta devoción y altos estándares. No es un amor así como, sí, te quiero, pero ni te exijo ni nada, sino una real devoción. Y por otro lado, y esa es la foto de nuestra muestra final en el peruano-japonés en diciembre, el sentido de pertenencia, ser parte de algo grande, algo que te conmueve, donde tú quieres estar, y la persona o las personas que lo lideran te inspiran. Y para despedirme, este es un resumen de un artículo que publiqué en Aptitus el año pasado, ¿sí? Porque como les digo, bailo flamenco y vi, ustedes ven ahí la fuente de Emily Weber. Ella habla de los componentes de una comunidad exitosa. ¿Qué tiene? Y ahora que estamos trabajando muy de manera remota, ¿qué tenemos que mantener? 1, los encuentros regulares, el liderazgo correcto, que sea apasionado, respetado, que empodere, que fomentemos un lugar seguro de aprendizaje, que tengas sponsors o líderes que te apoyen en la organización, que tú también como persona satisfagas tus necesidades propias y tu equipo también lo haga, y que exista una conexión emocional. Así que esto es de manera rápida lo que yo quería compartirles. Ahí están mis datos. Hecho con Meraki es una página que recién está en construcción, pero ahí pueden descargar El arte nos va a sobrevivir a todos. Y el QR es del curso que ya Cindy me va a preguntar seguro. Así que muchas gracias. Qué interesante todo lo que nos has dicho, Úrsula, porque definitivamente tú has podido asociar, ¿no? Lo que sucede en un teatro, ¿no? Literal, con el rol que tienen hoy en día los directores de las organizaciones para que a la empresa le vaya bien, para que se puedan cumplir los objetivos, ¿no? Y como nos has dicho, hay ciertas características que todo líder debería tener, ¿no? No solamente para que se vendan más productos o para que la empresa pueda tener un reconocimiento en comparación con otras, con la competencia, por ejemplo, ¿no? Sino que para que todos sus públicos, ¿no? Puntualmente en esta oportunidad los colaboradores puedan sentir este alto nivel de pertenencia, que hoy en día pues es un poco difícil, ¿no? Sabemos que los públicos son diferentes, cada personaje dentro de la organización tiene sus propias necesidades, expectativas, preferencias, entonces es todo un reto la labor que uno realiza dentro de las organizaciones cuando tiene que liderar, cuando de alguna manera tiene que ayudar a que los colaboradores también puedan cumplir sus propios objetivos. Me ha gustado mucho cómo lo has asociado. Muchas gracias, Cindy. Ahora, quisiera recordar al público, sí, que sea atento a esta sección de lo que es el conversatorio, porque en breve ya vamos a iniciar las preguntas. Entonces sería bueno que ustedes puedan aprovechar en función a lo que Úrsula ha mencionado, por si desean de repente conocer algo más. Úrsula, hemos visto muchas veces que dentro de lo que es la cultura, ¿no? Si lo asociamos a un país, ¿no? Uno dice, wow, me gusta de repente Estados Unidos, o me gusta de repente Francia, y lo asocian mucho a la cultura. Cuando hablamos de las organizaciones, sucede lo mismo, ¿no? Hablamos de que dentro de lo que es la organización tienen sus propias normas, costumbres, tradiciones. ¿Cómo de alguna manera podríamos hacer para poder crear esta cultura dentro de la organización? Bueno, yo creo que primero hay que ser conscientes que hay una cultura que existe, aunque no esté nombrada, no son esas reglas de juego
que tú utilizas o ya has visto que así suceden las cosas en la organización, y para crear más bien la cultura ideal o deseada a la que tú aspiras, yo creo que, bueno, en primer lugar tendríamos que identificar cuál es esa cultura que queremos instalar, hacer un diagnóstico para ver las brechas entre la cultura instalada y la ideal, para poder ahí, digamos, definir qué es lo que queremos, ¿no? Si lo vemos en el mundo del teatro, yo diría es como qué historia queremos contar, qué pilares o qué valores no son negociables para esta obra, y todos hacer, como dicen, fit en la organización y sentirnos parte de. Es decir, dentro de lo que es la esencia de la organización, la parte de su identidad va a ser clave para que esta cultura de alguna manera se pueda fortalecer. Si es que de repente no se tiene claro la misión, la visión, los valores, pues esta cultura va a ser muy débil. Exacto, eso tiene que estar definido, ¿no? El propósito, qué es lo que queremos como organización, cómo nos queremos destacar, o sea, es hacia dónde vamos y cómo vamos a hacer lo que es la cultura, ¿no? La forma de cómo se hacen las cosas para llegar a ese resultado, qué características hay. Entonces, evidentemente, tenemos que tener claro dónde estamos parados, hacia dónde vamos, para definir cuáles, como yo te decía, las reglas de juego, ¿no? Cuáles van a ser esos valores innegociables. Y una vez que ya se empieza a hacer el diagnóstico, se conoce, ¿no? De alguna manera los colaboradores conocen bastante bien a la misión, visión, a todo lo que es la filosofía dentro de la misma organización. ¿Cómo podrían, de alguna manera, cómo se podría medir si es que esta cultura, como tú mencionaste, está acorde a lo deseado, a lo que la empresa busca con su identidad? Uh-huh. Yo creo que, bueno, la manera es hacer un diagnóstico de cultura organizacional. Hay diferentes mecanismos o métodos, hay consultoras que utilizan, bueno, encuestas, focus group, entrevistas. Yo creo que la combinación de todas estas herramientas, de también estar ahí y mirar qué es lo que pasa, o ahora de repente conectarte a las reuniones Zoom para ver cómo es la dinámica de los equipos, también te permite olfatear de una manera distinta, evidentemente, cuál es la cultura, pero esa es la manera de escuchar a la gente, porque yo creo que un error sería que nos cuenten algunas personas o que nos quedemos con los líderes, que nos digan, esta es la cultura y solamente a través de ellos o solamente a través de un grupo, sino tener en la diversidad de los perfiles que tienes en la organización cuál es su sentir, ¿no? Si ellos realmente sienten que la cultura que se ha expresado es la que se vive, o no, o en qué medida, o qué cosa falta para que nosotros como colaboradores realmente vivamos esa cultura, ¿no? Eso creo que es muy importante. Qué bueno saber de primera mano, ¿no? Lo que un colaborador siente, piensa. Muchas veces hemos visto que es como que ya costumbre, ¿no? De que todas las áreas de comunicación interna, pues, ¿no? Porque es parte del trabajo, pues, ¿no? Hacen encuestas de clima laboral para ver cómo están, ¿no? Y sobre todo que de lo que se encuentra, ¿no? Estos resultados es que se puede mejorar, ¿no? Las mismas organizaciones se dan cuenta que están haciendo bien, que pueden cambiar, que pueden innovar, que de repente, ¿no? En alguna pregunta siempre salen bajos, ¿no? Porque de repente la empresa sigue repitiendo lo mismo y no hay ningún cambio. Entonces, por eso considero importante que el tema de la medición y evaluación, pues definitivamente sea parte, ¿no? De la gestión para lo que es la medición de la cultura. Ahora, Úrsula, cuando tú nos comentaste un poquito más acerca de tu experiencia, nos contaste que habías estado también en lo que es la gestión de relaciones públicas, y hemos visto de que, pues, no, hay muchas empresas que, de acuerdo a su naturaleza, pues, no todas tienen un área de comunicación corporativa o un área de relaciones públicas como tal, y que esta comunicación es gestionada por el área de recursos humanos, quien, por así decirlo, maneja la comunicación interna, y por otro lado, la comunicación externa es manejada por el área de marketing o por el área de gestión comercial. Me gustaría conocer un poquito más acerca de tu opinión, si es que consideras que en este escenario, ¿no? Que no hay un área propiamente dicho de comunicación corporativa, siendo este el escenario, ¿se puede de igual manera lograr que la cultura sea fuerte, sea acorde a lo que en este caso uno quiere? Bueno, yo creo que
necesitamos que alguien se haga responsable. Cuando todos son responsables, nadie es responsable, ¿no? Entonces, ¿quién lo lidera? Cuando yo inicié en el mundo de la comunicación interna, recuerdo muy claramente un diagnóstico que hicimos en Apoyo Comunicación, que los invito a seguir su página porque están muy activos sacando diagnósticos justamente de cómo está la comunicación interna y cuáles son las tendencias. Cuando preguntamos a algunas organizaciones, estoy hablando de fines del 2009, si ellos consideraban que la comunicación interna era importante. Y en el 100% de los casos, o 90%, todos dijeron sí. Cuando indagábamos más y decíamos, ¿tienen un área o una persona? Unos decían sí, tenemos área, y otros decían tenemos a una persona, pero la persona era una persona que estaba dedicada a otros temas, sobre todo a recursos humanos. Y cuando indagamos más, esa persona que tenía múltiples funciones y una de esas era la comunicación interna, su tiempo destinado a comunicación interna era en el orden del 7 o 12%. Entonces, imagínense, en 10 o 12% de toda tu jornada laboral, eran muy limitadas las comunicaciones y están más vinculadas a pagos, utilidades, vacaciones, temas muy funcionales, digamos, los más básicos, que se tienen que comunicar, pero que eso no marca la diferencia. Entonces yo te diría que sí es necesario que exista una persona, no sé si un área, idealmente un área, pero depende mucho de los presupuestos, necesidades, pero que realmente le dedique el tiempo que amerita gestionar correctamente la cultura. Sobre todo si hablamos de la cultura, sí, ¿no? Porque la cultura está ahí en el día a día y la comunicación y de relaciones públicas también, ¿no? O sea, es la marca, es la identidad, es necesario gestionarla. Así tengas perfil bajo, ¿no? Hay que gestionarla. Totalmente, ¿no? Y más aún porque, pues, los colaboradores siempre van a hablar, ¿no? Van a ser el primer público de la organización que va a dar referencias de la empresa, ¿no? Si es que un colaborador no se siente contento, pues, no, en su mismo trabajo del día a día, pues, se va a notar, ¿no? De repente porque no lo hace de la mejor manera, porque de repente está esperando que alguien le diga qué hacer, ¿no? Y de hecho que el público externo también lo va a notar. Entonces, sí comparto ese punto de vista, ¿no? De que hay que darle importancia a lo que es la comunicación interna y pues que si es que hay un especialista dentro de la organización, pues sería lo ideal. Así es. Úrsula, vamos a ver qué preguntas tenemos, ¿sí? Vamos a ver las preguntas que está haciendo el público. A ver, vamos a empezar con la sección de preguntas. Sí, los invito a que ustedes puedan dejar en los comentarios dentro de lo que es de esta transmisión para que de alguna manera puedan aprovechar que tenemos a Úrsula en esta oportunidad, ¿sí? A ver, empecemos. A ver, aquí tenemos una pregunta que dice: cuando hablamos de humanizar a los líderes, sabiendo que así tienen un cargo muy superior, no dejan de ser personas con sentimientos y reacciones, ¿cuáles serían los pasos a seguir en el escenario de que algún superior de alguna manera suprima las emociones y reacciones naturales de un colaborador que esté a su cargo? ¿Cómo se debería actuar en ese momento, en esa situación? Si tienes a un líder que más bien limita y suprime la emoción, a hablar con él, ¿no? Ahora depende, también creo que hay contextos y contextos donde nosotros, digamos, nos expresamos. Depende cuál ha sido la acción a través de la cual se ha expresado la emoción, porque yo puedo expresar la emoción de una manera también empática. Claro, ¿no? Pero de repente estoy gritando, la rabia, no lo sé. Entonces cuando me hacen preguntas las agradezco, solo lo que quisiera decir es que dar recetas, y yo estoy en contra de las recetas, ¿no? Porque cada caso, aunque suene trillada la respuesta quizá también para algunos que están ahí, todo caso es muy particular. Entonces, no sé, habría que tener un poco más de conocimiento de ese líder, si siempre actúa de esa manera, de repente necesita un trabajo de coach personal, de una intervención de recursos humanos, de repente no estaba preparado para ser líder y hay que hacer un cambio, o de repente esa persona o ese colaborador más bien no tiene un buen manejo de sus emociones y es con él o ella quien tenemos que actuar y darle las herramientas. Entonces cambia mucho. Yo creo que en general lo que sí hacemos
la mayoría, o hemos visto, es que la emoción se anula, ¿no? Es como les decía, la asociación o el paradigma o el estereotipo del líder, el que impoluto, el perfecto, el que casi no duerme, no llora, no se quiebra. Entonces, con ese estereotipo también no tiene sentimientos. Y yo creo que lo que más bien tenemos que hacer es justamente cuando Brené Brown habla de la vulnerabilidad, es tener esta conciencia de las emociones que estamos viviendo. ¿Y cuál es la mejor manera? Hay una autora, se me ha ido el nombre, pero pueden buscar agilidad emocional la van a encontrar seguro rápidamente o lo pongo después en el chat, para justamente qué hacemos, ¿no?, en las organizaciones para que nuestros líderes y todas las personas tengan agilidad emocional. Y un punto clave en la agilidad emocional es tener conciencia de la emoción que estamos atravesando y nombrarla, porque a veces también nos da vergüenza nombrar la emoción. Sí, definitivamente sí, ¿no? Cada escenario puede ser bastante particular. Tenemos otra pregunta, Úrsula. Tú lo habías mencionado en esta gráfica donde nos transmitía, ¿no? Cómo es la realidad, no solamente dentro de las organizaciones cuando hay una crisis, hay un problema, y sobre todo hoy en día lo que muchas empresas han atravesado con esta situación del COVID, y cómo han de alguna manera tratado de solucionar, ¿no? El tema económico, de repente cómo decirle al colaborador, ¿no? Desafortunadamente ya no trabajas más aquí. De repente cómo han empleado esas plataformas de comunicación si es que de repente de manera interna no tenían nada, ¿no? Y solo se acostumbraron a llamar al colaborador, ¿no? A reunirlos y decirles qué deben hacer. Más que comunicar la filosofía, de repente solamente comunicaban las normas que debían seguir o las tareas que debían cumplir. Entonces tenemos acá una pregunta referente a ello. ¿Qué estrategias se recomiendan para poder mejorar la cultura organizacional en estos tiempos de pandemia? ¿Qué estrategias para mejorar? Bueno, uno, yo creo que si nunca he hecho un estudio, un diagnóstico de la cultura, hacer un estudio de manera in-house si es necesario para ver cómo está nuestra cultura, cuál es el estado de salud de esa cultura, de qué se habla, qué se dice, qué se ha posicionado, para ver qué esperamos nosotros y cuál es la brecha con la cultura ideal. También seguramente muchos de los que están conectados han escuchado, y esto, aunque suene también reiterativo, es una verdad, es el líder, los líderes son quienes transmiten también y contienen la cultura. Todos nosotros como trabajadores también la vivimos, pero ellos son quienes te dan la pauta, el ejemplo, los que ayudan a que esto se consolide. No solamente mal haríamos y seríamos ingenuos de pensar que solo a través de algunas herramientas, plataformas, se va a lograr consolidar una cultura, ¿no? Yo creo que es todo un sistema que tiene que estar a favor de una determinada cultura, pero si tú se habla de una cultura, lo lees, pero en una acción tú la puedes destruir, ¿no? Entonces, finalmente, el trabajador, yo usualmente en clases pongo el ejemplo que a mí me encanta el yogur de granadilla, y tengo una amiga del cole que es ingeniera forestal y me dice, Úrsula, ¿tú realmente crees que estás tomando yogur de granadilla? Y yo le digo, sí, estoy seguro, no sé, le dije, pero me gusta. Bueno, si lo hacemos en el paralelo en el mundo de comunicación interna como colaborador, yo como colaboradora de esa yogurtería sabría si es de granadilla o es un saborizante de granadilla. Entonces, no me puedes engañar, necesito evidencias que lo que tú me dices en tus correos o en tus discursos realmente es una realidad. Y no es que la cultura se va a cambiar de la noche a la mañana y que idealmente todos buscamos que el 100% sueñe el mismo sueño y sea esa cultura. Pero eso es de larga data, ¿no? Eso toma su tiempo. Sí, de hecho que incluso, ¿no? Dentro de lo que es la cultura, pues hay subculturas. Y pues cuando un colaborador llega a una empresa, pues tiene las expectativas muy altas de que todo va a ir de acuerdo a lo que uno pensó, pues, ¿no? Pero de repente en el camino se encuentra otras cosas. Entonces, para alguien que gestiona, pues, ¿no? Esa comunicación, ese relacionamiento con el público interno, puede ser incluso bastante desafiante, ¿sí? Porque cada colaborador va a ser, por así decirlo,
un mundo, cada uno va a ser especial y como tú dices, ¿no? La idea es que ellos también puedan soñar lo mismo para ayudar a que la organización pueda alcanzar estos objetivos que de alguna manera buscan, que de alguna manera quieren. No tanto por querer recibir un salario, ¿no? Sino porque de alguna manera tienen esa convicción de que lo que están haciendo pues está ayudando a la empresa a la cual ellos forman parte. Tenemos aquí también, Úrsula, otra pregunta que es referente al monitoreo, ¿no? Muchas veces hemos visto que empresas, pues, ¿no? Hacen publicaciones en las redes sociales, de repente con la temática de damos oportunidad laboral, hacen una convocatoria, y muchos de sus colaboradores hacen comentarios negativos, ¿no? Como, por ejemplo, no, en esta empresa no trabajes, no, son unos abusivos, o me trataron muy mal. Entonces, cuando hablamos de cultura corporativa, ¿consideras que también se debería hacer un monitoreo interno de lo que se puede escuchar de los actuales colaboradores o tal vez ex colaboradores? ¿Se debería hacer eso? Qué buena pregunta. Y justo hace 3 semanas un amigo que trabaja en el sector público, no diré dónde, me preguntaba sobre la actuación de los colaboradores en las redes sociales, ¿no? Acá voy a nombrar a una de mis escuelas de vida, que es Apoyo Comunicación. Hace 10 años nosotros hacíamos un taller justamente del uso o la presencia de la marca y de los trabajadores en redes sociales. No sé de los que están conectados cuántos tienen agencia o cuántos no, pero es muy habitual que se monitoree, ¿no? En qué conversación sale tu marca, para que tú puedas actuar, seas proactivo en eso. No sé si han escuchado esta plataforma que se llama Glassdoor, como puerta de vidrio, que es como el TripAdvisor de las empresas en Estados Unidos, que ahí justamente la gente, así como en TripAdvisor o en Booking, tú pones hotel terrible o qué genial, ahí ranqueas. Te enteras, ranqueas también tu experiencia en la organización. Entonces, eso creo que es inevitable. Entonces, parte de la estrategia justo de marca, más allá de comunicación interna, es saber y ser consciente dónde está tu marca, ¿no? Dónde sale tu logo, en qué momento salió, quién lo dijo, es bueno, es malo, quiénes son tus detractores. Si son ex trabajadores, tendrás que ver qué es lo que ha pasado, cómo es el proceso de salida. Yo creo que las empresas son cada vez más conscientes que un ex trabajador va a ser siempre un embajador de tu marca, idealmente que sea un embajador enamorado de esa marca, ¿no? Es como nosotros que estudiamos en una universidad y si nos ha gustado la experiencia, orgullosamente diremos, o en mi caso, por ejemplo, no trabajo en apoyo hace bastante tiempo, pero hay una fidelidad y una lealtad, ¿no? Con esa institución. Entonces, ¿qué ha hecho esa organización para que tú generes ese vínculo o en otros espacios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo monitoreamos la presencia de marca? Yo creo que es fundamental. De acuerdo con ello, Úrsula. Quiero recordar al público, sí, la página web, que en este caso es de Úrsula, que es hechoconmeraki.com. Y Úrsula, cuéntanos un poquito más, ¿cómo podemos seguir aprendiendo de todo este conocimiento que nos has compartido? Sabemos que hay publicaciones, ya las había mencionado. ¿Cómo de otra forma podemos obtener más información? Bueno, gracias por darme el pase. Bueno, Hechoconmeraki, siento que estoy en ya las correcciones finales, porque cuando entren ahí lo que van a ver ahorita es el PDF de El arte nos va a sobrevivir a todos, pero ya estoy por sacar la web, porque creé esa web porque me di cuenta cuando hice El arte nos va a sobrevivir a todos, que si nadie me publicaba, no podía colgarlo en las redes sociales, ¿no? Y todas mis publicaciones, ¿no? Estas tres publicaciones son gratuitas, porque mi afán y mi sueño es realmente que más gente esté conectada con el arte. Y gracias por darme el pase, porque esto es una novedad para mí. Ahí están viendo el QR y el curso que muy amablemente llegó en octubre del año pasado un contacto de Creana. Así que si están interesados, justo ahorita están en plenas promociones de buenos precios, paquetes. Y en este curso, que está basado en mis publicaciones, hay muchos temas vinculados a nuestras palancas motivacionales. Le he hecho entrevistas a una gran amiga y colega, Rocío Arbulú, que quienes están en el mundo de la comunicación interna segura la conocen, a otra amiga, Vanessa Delgado, para que nos abra la mente con esta metodología en la que me certifiqué solo en un primer nivel, ya me certificaré en los siguientes, que es Points of View.
Y en general es un curso que ustedes pueden ahí bucear y estoy muy contenta, así que espero seguir compartiendo más información vinculada a lo que me apasiona, que es la comunicación y el arte. Nuevamente te felicito porque has encontrado esa conexión precisa, tal cual, de cómo asociar el arte y lo que pasa en la organización, tal cual, de verdad. Creo que esa asociación lo has hecho por tu hobby, ¿no? Que es el baile, como nos has contado por interno, pero que de igual manera lo has mencionado públicamente, pero has atinado bastante a eso, te felicito, y bueno, ¿no? Todo el público que quiera mejorar su comunicación interpersonal, pues definitivamente les va a ayudar, sean o no sean comunicadores, pues deberían tomarlo. Gracias por ello, Úrsula. No, gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, que estén todos bien, de salud y sus familias también. Gracias a ti. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí en Feedback Comunicación Empresarial. Deseamos tenerte a futuro nuevamente, que te vaya a ti también de parte de todo el equipo de Feedback Comunicación Empresarial. Las gracias y bueno, hasta la próxima, Úrsula. Hasta la próxima. Muchas gracias y buen viernes a todos. Chao. Amigos, les recuerdo que en Feedback Comunicación Empresarial estamos realizando este formato de los conversatorios todos los viernes. No se pierdan a nuestro próximo invitado. Es un tema que todos nosotros pues deberíamos saber. Lo vamos a estar anunciando durante estos días, así que estén atentos. Gracias por seguirnos. Recuerden que pueden encontrar todo ese contenido, los formatos de entrevistas, los formatos conversatorios, material si es que están realizando alguna investigación, si están haciendo la tesis, un artículo científico, material que todo profesional en comunicaciones y carreras afines pues debería saberlo. ¿Sí? En esta oportunidad yo soy Cindy Guaripata, los he acompañado y nos vemos hasta la próxima. Chao.